La lluvia golpeaba contra el parabrisas de la patrulla del oficial Tom Wilson mientras conducía por la calle principal de Cedar Grove. Los letreros de neón de los negocios locales proyectaban coloridos reflejos sobre el pavimento mojado, creando una escena que solía tranquilizarlo después de un largo turno, pero esta noche era diferente. Ya había puesto 8 multas y su reputación como el oficial más estricto del departamento era algo de lo que se enorgullecía enormemente. En la brumosa noche, sus ojos entrenados captaron un paracaídas negro que pasaba por una señal de alto. Una leve sonrisa cruzó su rostro al encender las luces de su patrulla. El elegante y sin marcas se detuvo suavemente en un estacionamiento vacío junto al Henderson's Diner. Wilson se tomó su tiempo para acercarse al vehículo. El haz de luz de su linterna atravesaba la oscuridad. El auto estaba limpio, casi demasiado limpio, con placas oficiales, lo que lo hizo detenerse por una fracción de segundo. Pero Wilson había tratado con mucha gente que intentaba hacerse el importante. Tras sus 15 años en la policía, había oído hablar de él. Todas las excusas del libro. La ventanilla del conductor bajó, revelando a una mujer con un traje impecable. Su comportamiento sereno le irritó a Wilson al instante. La mayoría de la gente mostraba al menos un atisbo de nerviosismo al ser detenida, pero ella estaba allí sentada con un aire de tranquila confianza que parecía un desafío a su autoridad. Licencia y registro. Wilson exigió un tono más brusco de lo necesario. La mujer extendió la mano hacia su bolso. Sus movimientos, deliberados y tranquilos. Agente, entiendo que está haciendo su trabajo, pero en realidad voy a una reunión urgente, dijo con una voz firme y profesional. Soy agente federal y lo agradecería. Wilson la interrumpió con una burla. Agente federal, ¿verdad? Y soy el guardaespaldas personal del presidente. Su sarcasmo goteaba con fuerza bajo la lluvia. Había oído a gente decir ser de todo tipo, desde policías encubiertos hasta parientes lejanos del alcalde. Este no iba a tomarlo por tonto. La mujer. Su expresión. Permaneció neutral mientras buscaba algo más en su chaqueta. Sí. ¿Me permite mostrarle mis credenciales, señora? Mantenga las manos donde puedo verlas. Wilson ladró. Movió la mano, instintivamente para apoyarla en su funda. La situación se estaba desviando de su guión habitual y no le gustaba. Ni un ápice. En su mente, su calma. No era profesionalismo, era desafío. Otros 2 coches patrulla se detuvieron. Sus luces se sumaban al creciente espectáculo. La agente Kelly Reid, una novata. Wilson se había entrenado. Salió de un vehículo observando cómo se desarrollaba la escena. Con visible incertidumbre. La lluvia caía más fuerte ahora, pero Wilson apenas notó que su enfoque estaba fijado en demostrar su autoridad cuando la mujer intentó una vez más explicar su estado, mostrando lo que parecía una placa. Wilson había decidido que esto tenía que ser falso. Ningún agente federal real estaría tan tranquilo, tan sereno. Mostrarían el debido respeto a las fuerzas del orden locales. El restaurante Petronavia comenzaron a reunirse en las ventanas, sus rostros iluminados por las luces rojas y azules que giraban. Wilson sentía sus miradas sobre él, y eso solo fortaleció su determinación. Iba a desenmascarar a este impostor y recordarles a todos por qué era el oficial más temido de Cedar Grove. Poco sabía que sus próximas acciones desencadenarían una cadena de acontecimientos que sacudirían los cimientos de su carrera y transformarían su comprensión de lo que realmente significaba llevar la placa. La lluvia seguía cayendo, llevándose las últimas oportunidades de alejarse del precipicio que estaba a punto de atravesar. La cámara grababa silenciosamente cada momento, cada palabra, cada decisión, evidencia que pronto volvería para atormentarlo de maneras que aún no podía imaginar. Los comensales se apiñaban cerca de las ventanas, testigos involuntarios de lo que se convertiría en la comidilla de Cedar Grove durante los meses venideros.
La tensión en el aire se intensificó mientras el oficial Wilson rodeaba el San Francisco negro como un tiburón evaluando a su presa. La mujer dentro permanecía perfectamente todavía. Sus manos visibles en el volante. A través de la lluvia. Ventanas de la calle. Del Henderson's Diner. Rostros curiosos observaban la escena. Desdoblaron sus tazas de café, olvidadas sobre mesas de fórmica. Salieron del vehículo. W. Ordenó. Su voz se escuchó a través del estacionamiento. La mujer obedeció sin discutir. Sus movimientos fueron medidos y controlados. Se quedó de pie bajo la lluvia. Su traje de negocios se estaba empapando, pero su compostura nunca flaqueó. Oficial, entiendo sus preocupaciones, dijo, extendiendo la mano lentamente hacia él. Bolsillo de su chaqueta. Si me permite mostrarle mis credenciales, dije. Manos donde pueda verlas. La voz de Wilson resonó por él. Estacionamiento. El oficial se movió incómodo junto a su patrulla, observando el comportamiento de su mentor con creciente preocupación. Algo en esto se sentía diferente a sus paradas de tráfico habituales. La paciencia de la mujer se mantuvo firme aunque un ligero surco apareció entre sus cejas. Oficial Wilson, dijo, leyendo su placa. Estoy tratando de cooperar. Pero necesita para entender que estás interfiriendo en una investigación federal. Wilson soltó una risa áspera que resonó en el pavimento mojado. Una investigación federal en C. Cedar Grove. Señora, llevo 15 años en esta fuerza. Sé que cada operación que ocurre en mi ciudad, su orgullo se ensanchó. Cada palabra ahogaba la voz de la razón en su mente. El cocinero del restaurante, el viejo señor Thompson, había salido, limpiándose las manos en el delantal mientras observaba. Conocía a Wilson desde que era un oficial novato, y algo en su interior le decía que la situación se estaba complicando rápidamente. Necesito registrar su vehículo. Wilson declaró que su linterna iluminaba el interior del auto. Por lo que sé, podría estar traficando drogas con una placa falsa, oficial. Probablemente no la tenga. La mujer afirmó con firmeza, no estoy consintiendo un registro. Lo que estoy haciendo es intentar evitar que cometa un grave error. Esas palabras golpearon a Wilson como una bofetada. ¿Quién era ella para hablarle de sus errores? Se había forjado una reputación de ser minucioso y de nunca ceder. La creciente multitud de espectadores solo fortaleció su determinación. El oficial Reed dio un paso tentativamente hacia adelante. Oye, Tom, quizás deberíamos quedarnos atrás. Wilson le espetó a su compañero novato. Esto es exactamente lo que te he estado entrenando sobre la gente que intenta jugar pensando que está por encima de la ley. El teléfono de la mujer vibró en su bolsillo, pero no lo tomó. Ese sería mi supervisor. Dijo con calma, si no me presento a esta reunión, las cosas se van a agravar rápidamente. Aún tienes tiempo para manejar esto profesionalmente. Pero Wilson ya no escuchaba. La lluvia le había pegado el uniforme a los hombros y cada gota se sentía como un nuevo desafío a su autoridad. Lidiaba con criminales astutos antes que con aquellos que creían poder burlarlo con palabras suaves y credenciales falsas. Date la vuelta, ordenó. Desabrochándose las esposas. Estás bajo arresto por hacerse pasar por un agente federal. La expresión de la mujer cambió. La primera vez esa noche, no por miedo ni ira, sino por algo que parecía casi lástima. Oficial Wilson, esta es su última advertencia. Piense con mucho cuidado en su próxima acción. La multitud del restaurante había crecido. Sus teléfonos grababan todo. La mano del oficial Reed, nerviosamente, tocó su radio. Sabía que debía informar, pero dividido entre la lealtad y el sentido común. La lluvia continuó con su ritmo constante. El redoble de tambores de la naturaleza, un momento que lo cambiaría todo. Wilson dio un paso adelante con sus esposas.
demasiado comprometido con su curso de acción para ver la tormenta que estaba a punto de estallar sobre su cabeza. En su mente, seguía siendo la autoridad intocable de Cedar Grove. En realidad, estaba a segundos de comprender cuán equivocada podía estar una persona. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de la mujer. El sonido interrumpió el repiqueteo de la lluvia. El oficial Wilson sintió una oleada de satisfacción, completamente ciego a la gravedad de su error. El estacionamiento del Henderson's Diner había. Conviértete en una arena improvisada con docenas de ojos observando a través de la lluvia. Ventanas de la calle y cámaras de teléfonos inteligentes grabando cada momento. Tienes derecho a permanecer en silencio. Wilson comenzó a recitar los mandatos Miranda con un toque de triunfo en su voz. La mujer no se resistió ni forcejeó. En cambio, se mantuvo erguida bajo la lluvia. Su comportamiento profesional permaneció inalterado a pesar de las ataduras metálicas. Quiero que todos lo presencien, anunció claramente su voz, transmitiéndose a la multitud reunida. El oficial Wilson está arrestando a un agente federal en medio de una investigación activa. Todo esto será documentado. Las palabras provocaron un escalofrío en los espectadores. El estómago del oficial Reed se retorció mientras observaba a su mentor guiar a la mujer hacia la patrulla. Algo en su confianza lo inquietó profundamente. Había visto a mucha gente intentar evitar los arrestos, pero esto se sentía diferente. Denlo todo, ordenó Wilson a Reed. La lluvia goteaba de su gorra. Dígale a la central que tenemos alguien haciéndose pasar por un agente federal. Su voz transmitía la petulante seguridad de alguien que creía haber atrapado a un astuto criminal en el acto. La mujer volvió a hablar. Su tono, mesurado y claro, era: «Oficial Reed, le sugiero que informe a la central exactamente qué está pasando aquí. Su honestidad en este momento podría salvar su carrera». Sus palabras no representaban ninguna amenaza, solo una simple declaración de hechos que hizo que la mano de Reed vacilara sobre su radio. El señor Thompson había salido completamente de su escondite, ahora con un paraguas sobre la cabeza. «Tom», llamó a Wilson. Su voz estaba cargada de preocupación. Quizás debería comprobar sus credenciales antes de seguir adelante, pero Wilson estaba demasiado absorto en su versión de los acontecimientos. «Todos retrocedan», ordenó intentando mantener el control de la situación. «Esta mujer está arrestada por hacerse pasar por un agente federal, interferir en una investigación policial y resistirse al arresto». «No me he resistido en absoluto», corrigió la mujer con calma. El agua le corría por la cara. «Acabas de añadir otra acusación falsa a lo que se está convirtiendo en una situación muy grave». Mientras Wilson abría la puerta trasera del coche patrulla, 3 teléfonos empezaron a sonar simultáneamente. El suyo y el del operador de radio. El sonido atravesó la pantalla. La lluvia sonó como una advertencia. Campanas, pero Wilson las ignoró todas. «Tu acto no engaña a nadie», dijo. Una pequeña semilla de duda finalmente había comenzado a brotar en su mente. La constante compostura de la mujer era desconcertante y la creciente multitud lo hacía cada vez más consciente de cada movimiento. Justo entonces, la radio cobró vida sin que nadie la tocara. Todas las unidades en Henderson's Diner. Se les informa que los agentes federales no están en ruta a su ubicación. No repitan. No transporten al sujeto. Código de autenticación alfa 70 menor. El color desapareció del rostro de Reed al reconocer el código de anulación de emergencia. La mano de Wilson se congeló en la manija de la puerta del auto. El primer destello real de incertidumbre. Cruzando sus rasgos, la mujer permaneció completamente quieta. La lluvia se deslizó por sus esposas y creó pequeños charcos a sus pies. «Última oportunidad, oficial Wilson», dijo en voz baja, casi con compasión. «Esas esposas aún pueden venir. Apaguémoslo y podemos manejar esto profesionalmente una vez que esté en ese auto. No hay vuelta atrás».
El letrero del restaurante vibraba sobre su cabeza con su resplandor rojo, reflejándose en el pavimento mojado y proyectando una luz surrealista. La multitud reunida se había quedado completamente en silencio, sintiendo que presenciaban el colapso de una carrera en tiempo real. Incluso la lluvia parecía haber amainado, como si la naturaleza misma contuviera la respiración para ver qué haría Wilson a continuación. En la distancia, las sirenas comenzaron a aullar, no el sonido familiar de los coches de policía locales, sino las distintivas sirenas federales que indicaban que se avecinaban serios problemas. Wilson se quedó paralizado entre su orgullo y la creciente comprensión de que podría haber cometido el mayor error de su vida. La comisaría de Cedar Grove bullía con una actividad inusual mientras Wilson estaba sentado en su escritorio. Su uniforme, antes impecable, aún estaba húmedo por la lluvia. Los eventos en el Henderson's Diner parecían una pesadilla, pero la realidad se derrumbaba. A su alrededor, con cada minuto que pasaba, el jefe quiere verlo. La voz del cirujano de escritorio no transmitía nada de su habitual amabilidad. Wilson se puso de pie, sintiendo las miradas de todos los oficiales en la sala que lo seguían. Estas mismas personas que solían admirar su estricto enfoque hacia las fuerzas del orden ahora lo miraban con una mezcla de lástima y decepción. El camino a la oficina del jefe se sintió como el más largo de su carrera. A través de las paredes de cristal, pudo ver no solo al jefe Anderson, sino también a dos personas de aspecto severo con trajes oscuros. La mujer que arrestó estaba entre ellos, ahora sin esposas y con un aspecto tan sereno como siempre a pesar de su apariencia empapada por la lluvia. Adelante, oficial Wilson. La voz del jefe Anderson estaba tensa por la ira controlada. Cierre la puerta. Detrás de usted, el clic de la puerta al asentarse en su marco sonó como el cierre de una celda. El oficial Wilson, uno de los agentes de traje, habló primero. Su placa brillaba bajo las luces de la oficina. Soy el agente especial a cargo del FBI. Oficina regional. El agente que arrestó esta noche es nuestro investigador principal en una operación de 2 años que examina la corrupción en las agencias policiales locales. A Wilson se le secó la garganta. El peso de sus acciones comenzó a presionarlo como una fuerza física. Sobre el escritorio del jefe, una computadora portátil reprodujo imágenes de su propia cámara corporal que mostraban su anterior arrogancia con doloroso detalle. Hemos recibido múltiples quejas sobre excesiva autoridad en este departamento. La mujer que arrestó alzó la voz. Profesional, pero cansada. Sus acciones esta noche nos dieron un ejemplo perfecto del problema que estamos investigando. El jefe Anderson se inclinó hacia adelante. Su rostro enrojeció de frustración. ¿Tiene alguna idea de lo que ha hecho? El FBI ha estado construyendo un caso sobre la extralimitación policial y usted simplemente les entregó exactamente lo que buscaban. Fuera de la oficina, el bullicio habitual de la estación continuaba, pero a través del cristal, Wilton vio al oficial siendo interrogado por otro agente, probablemente dando su relato de los acontecimientos de la noche. Su cámara corporal. Las imágenes muestran múltiples violaciones del procedimiento. El agente especial continuó negándose a verificar credenciales, intensificando la situación sin causa, presentando cargos falsos. Cada punto se sentía como otro clavo en el ataúd de la carrera de Wilson. La mujer que arrestó dio un paso al frente y colocó una carpeta en el escritorio del jefe. Tenemos declaraciones de 17 testigos en el restaurante, además de imágenes de video de 12 teléfonos diferentes. La lluvia no impidió que la gente documentara todo. Wilson sentía las piernas débiles. Pensó en sus 15 años en la policía, su reputación, su futuro, todo potencialmente arruinado porque no podía ignorar su propia autoridad. Los abogados del departamento están en camino. El jefe Anderson dijo, frotándose las sienes, pero seré sincero contigo. Wilson, esto no va a desaparecer así como así. Está suspendido de inmediato. Placa y pistola en mi escritorio. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto mientras Wilson se quitaba lentamente la placa.
Sus manos. Tembló levemente, no de miedo, sino de la abrumadora comprensión de lo mucho que había juzgado mal todo lo que a veces decía la mujer, viéndolo dejar su placa en el suelo. Las lecciones más duras son las que más necesitamos. No había triunfo en su voz, solo un silencioso reconocimiento de un momento de enseñanza que repercutiría en todo el departamento. Cuando Wilson se giró para salir de la oficina, vio llegar a más agentes del FBI por la puerta principal de la comisaría. Llevaban cajas y bolsas de pruebas. Este era claramente el comienzo de una investigación mucho mayor. Sus acciones no solo habían afectado su propia carrera, sino que habían abierto las puertas al mismo escrutinio que él siempre había creído estar por encima. El turno de noche estaba cambiando y los nuevos oficiales que llegaban para cumplir su deber se detuvieron en seco al percibir la tensión en el aire. La historia se extendería por el departamento como un reguero de pólvora. El relato de cómo el orgullo del oficial Wilson finalmente lo había alcanzado y cómo una noche lluviosa en el Henderson's Diner lo había cambiado todo. La oficina de asuntos internos era más pequeña de lo que Wilson había imaginado, con paredes beige y sillas incómodas que parecían diseñadas para poner nerviosa a la gente. Habían pasado 3 semanas desde el incidente en Henderson's Diner, pero sus repercusiones seguían extendiéndose por el departamento como olas en un estanque. Revisemos la grabación de su cámara corporal, dijo el teniente Baker de Asuntos Internos. Su voz se cansó después de horas de entrevistas. La pantalla se encendió, mostrando la confrontación de Wilson esa noche lluviosa. Viéndose a sí mismo en video, era como mirar a un extraño. Un hombre tan absorto en su propia autoridad que se había vuelto ciego a la razón. Deténgase ahí. Baker detuvo la grabación. Esta es la 4ª vez que la agente del FBI intenta mostrarle sus credenciales. ¿Puede explicar su razonamiento en este momento? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Wilson se removió en su silla. Su ropa de civil se sentía extraña después de años de uniforme. Pensé que estaba tratando con otra persona que intentaba evitar una multa. Las palabras sonaban huecas, incluso para él mismo. La investigación había crecido más allá de sus acciones esa noche. Asuntos Internos había retirado sus registros de los últimos 5 años, cada parada de tráfico, cada arresto, cada queja, estaban surgiendo. Un patrón que Wilson no quería ver. Entrevistamos al oficial Reed Baker, quien continuó revisando los documentos que describió, 8 incidentes separados en los que sintió que usted excedió su autoridad, pero no los denunció debido a su antigüedad. La decepción en la voz de Baker era peor que la ira que habría sentido afuera. Wilson podía ver el estacionamiento donde solía estar su patrulla. Otros oficiales pasaron, algunos desviando la mirada, otros negando con la cabeza. La historia había llegado a las noticias locales, con imágenes de los celulares de los clientes del restaurante. La investigación del FBI se ha ampliado. Baker explicó que estaban mostrando fotografías. Están investigando incidentes similares en 3 condados. El arresto de su agente abrió una puerta que habían estado intentando abrir durante meses. Las fotos mostraban a otros oficiales, otros departamentos, otros casos de abuso de autoridad. El estómago de Wilson se revolvió. Al darse cuenta de que no solo estaba en problemas, se convirtió en la imagen de todo lo malo con la falta de electricidad. El señor Thompson, del restaurante, prestó declaración. Baker continuó sacando otro archivo. Te conoce desde que eras novato. Dice que solías ser diferente. Te preocupabas más por ayudar a la gente que por mostrar tu autoridad. Las palabras le dolieron porque eran ciertas. La investigación fue exhaustiva, metódica y profundamente incómoda. Wilson desestimó cada queja, cada advertencia que ignoró. Cada vez que se le subía la placa a la cabeza, todo estaba escrito en blanco y negro. Las grabaciones de la cámara del tablero muestran un patrón. Baker dijo, haciendo clic en más imágenes. La forma en que le hablas a la gente. La forma en que intensificas las situaciones. ¿Cuándo empezó a cambiar Wilson? ¿Cuándo hizo el trabajo?
Se volvió sobre el poder en lugar de la protección. Un conserje pasó por la ventana de la oficina empujando su carrito. Había estado limpiando estos pasillos durante 20 años. Había visto a los oficiales ir y venir. Su silencioso asentimiento. Wilson mostró algo entre compasión y juicio. El agente del FBI que arrestó. Baker mencionó revisar sus notas. Ella recomendó cargos criminales. Wilson levantó la vista sorprendido. Dice que el incidente podría tener un mejor propósito como herramienta de enseñanza para otros departamentos. La sala de audiencias se sentía más fría de lo habitual esa mañana de otoño. Wilson se sentó solo en la larga mesa. Su uniforme formal se sentía rígido y desconocido después de 2 meses de suspensión. Los botones de latón que una vez pulió con orgullo ahora parecían burlarse de él con su brillo. El oficial Thomas Wilson, el presidente de la junta de vista de la sala del departamento, comenzó a hablar. Su voz resonó en la silenciosa sala. Estamos aquí para determinar el futuro de su carrera policial. 5 rostros severos miran hacia abajo desde sus asientos elevados, cada uno con copias de los extensos archivos de la investigación. El periódico local estaba doblado en una silla cercana. Wilson había dejado de leerlo hace semanas, cuando su historia se convirtió en noticia de primera plana. El viaje de poder de los oficiales locales conduce a una investigación del FBI. Los titulares. Había gritado. Su hija adolescente había llegado a casa llorando después. Los compañeros de clase compartieron. Teléfono celular. Un video de su arresto en el restaurante. La investigación de asuntos internos ha revelado 27 incidentes de conducta cuestionable. El presidente continuó hojeando papeles, 17 quejas por exceso de autoridad, 12 casos de paradas de tráfico rutinarias cada vez más frecuentes. Cada número se sentía como un peso más sobre los hombros de Wilson. El oficial Reed se sentó al fondo de la sala para testificar sobre sus experiencias. Como aprendiz de Wilson, sus miradas se cruzaron brevemente y Wilson vio algo que no había notado antes: no juicio. 2 años después, Wilson se paró frente al aula de la Academia de Policía. Su placa captó la luz de la mañana que se filtraba por las ventanas. No era la misma placa que había usado esa noche lluviosa en el Henderson's Diner. Esta era más nueva, recuperada tras meses de reentrenamiento, asesoramiento y demostrando que merecía una segunda oportunidad. Quiero que veas las imágenes de la cámara de este cuerpo, le dijo a la sala llena de reclutas con rostros frescos. La pantalla detrás de él parpadeó y cobró vida, mostrando esa fatídica noche desde su perspectiva. Algunos cadetes se removieron incómodos en sus asientos. Al reconocerlo en el video, Wilson continuó: lo que están viendo no es solo un error. Su voz cargaba con el peso de la experiencia. Es lo que sucede cuando olvidas por qué querías usar la placa. En primer lugar, la grabación se reprodujo silenciosamente, mostrando su enfrentamiento con el agente del FBI. Uno de los cadetes levantó la mano. Señor, ¿no condujo este incidente al programa de reforma del departamento? Wilson asintió con una leve sonrisa. En su rostro, sí. A veces, los mayores cambios surgen de los peores errores. Pasó a la siguiente diapositiva, mostrando titulares de periódicos sobre la investigación y las reformas posteriores. El aula se sentía diferente a los otros lugares en los que había trabajado desde su suspensión y su reentrenamiento después de 6 meses de trabajo administrativo, capacitación en sensibilidad cultural y trabajo con la comunidad. Programas. Había encontrado su verdadera vocación enseñando a los nuevos oficiales a evitar los obstáculos que descubrió a las malas. El agente del FBI que arresté esa noche. Wilson señaló otra diapositiva. Ahora está a cargo de programas de capacitación en 3 estados. A veces trabajamos juntos, enseñando a los departamentos la diferencia entre autoridad y poder. La ironía no se le escapó a nadie. El incidente que casi acabó con su carrera se había transformado en una poderosa herramienta de enseñanza.
Policías de todo el país ahora usaban las imágenes de su cámara corporal como ejemplo de la rapidez con la que la autoridad podía corromper el juicio. La semana pasada, estaba tomando un café en Henderson's Diner. Wilson compartió, caminando lentamente por el frente del salón. El mismo lugar donde todo salió mal. El señor Thompson, el dueño, se detuvo en mi mesa. ¿Sabes lo que dijo? El cadáver se inclinó hacia adelante, absorto en la historia personal. Dijo que está orgulloso de lo que me he convertido, que estoy haciendo más bien ahora que nunca, poniendo multas y haciendo valer mi influencia. Wilson se detuvo junto a la ventana, mirando hacia los terrenos de la academia donde los nuevos reclutas realizaban ejercicios, pero aquí está la verdadera lección. Volvió a la clase. No se trata de mí, se trata de lo que sucede cuando los buenos oficiales olvidan que están aquí para proteger y servir, no para dominar y controlar. Un joven cadete en la primera fila habló. ¿Te arrepientes de lo que pasó esa noche? Wilson consideró la pregunta cuidadosamente. Lamento haber dejado que el poder me cambiara. Lamento a cada persona que traté mal porque pensé que la insignia me hacía mejor que ellos, pero a veces no me arrepiento de haber aprendido de ello. Las lecciones más difíciles dejan un profundo impacto. El sol de la mañana proyectó largas sombras sobre el suelo del aula mientras Wilson pasaba a su última diapositiva, una foto reciente de él con su hija en su graduación de la escuela secundaria. Ella se avergonzó de mí después del incidente. Él admitió que ahora ella les cuenta a sus amigos que su padre enseña a los policías a ser mejores personas. Al terminar la clase y salir los cadetes, varios se detuvieron para saludar su mano o hacer preguntas a través de las ventanas del pasillo que Wilson podía ver. Más reclutas llegaban para la sesión de la tarde. Cada rostro representaba una oportunidad para moldear el futuro de las fuerzas del orden, para convertir su error en algo significativo. Más tarde ese día, mientras Wilson recogía sus materiales de enseñanza, encontró la nota que le habían dejado en su escritorio. Era del oficial Reed, quien ahora trabajaba como supervisor de capacitación en otro distrito. Gracias por mostrarnos a todos cómo aprender de nuestros errores. ¿Leíste? Estás enseñando las lecciones correctas. Wilson pegó la nota en la pizarra de su oficina junto al recorte de periódico sobre las reformas del departamento y una foto de la clase de graduados del año pasado. La insignia en su pecho se sentía diferente ahora, no como un símbolo de autoridad, sino como un recordatorio de la confianza que perdió y por la que se esforzó tanto en recuperar. Mientras se dirigía a casa esa noche, Wilson pasó por Henderson's Diner. El letrero de neón brillaba igual que aquella noche lluviosa, pero todo lo demás había cambiado. Él había cambiado y tal vez solo la Marina. Ese cambio ayudaría a crear nueva generación de oficiales que entendieron que la verdadera fuerza provenía de servir a la comunidad, no de demostrar poder. Era eso.